La prisión no es un lugar para la intimidad, sino un lugar destinado a corregir a quienes han cometido delitos y a que reflexionen sobre sus acciones delictivas. Sin embargo, algunos hombres encargados de la seguridad de las prisiones femeninas van más allá de vigilar a las reclusas. Desde Fred Way, un jefe de seguridad de confianza que convirtió su oficina en un lugar de encuentro íntimo, hasta Eugenio Dimas, cuya relación con una reclusa le llevó a la ruina. Otros, como Willie Williamson, aprovecharon sus cargos de maneras que te dejarán impactado al relacionarse con múltiples reclusos, mientras estaban en la institución correccional de Lowell, y todos ellos fueron captados por las cámaras. Fred Way, el ex jefe de seguridad de la prisión de mujeres de Delaware, fue condenado a 1 año de libertad condicional tras mantener relaciones sexuales con una reclusa de 27 años que a menudo visitaba y limpiaba su oficina. Way fue arrestado en julio después de que una investigación de la policía estatal descubriera que había tenido relaciones sexuales con una reclusa en al menos 2 ocasiones. En un incidente, cuando Way no trabajaba habitualmente, la reclusa fue a su oficina para limpiarla, dijeron las autoridades. Ella cerró la puerta, lo que constituye una violación de la política de la prisión estatal que exige a los empleados mantener la puerta abierta o tener un testigo en la habitación cuando tienen a un recluso en su oficina. Los dos tuvieron relaciones sexuales. Durante su juicio en el tribunal, se disculpó con su familia, volviéndose para mirar a su novia, que estaba sentada en la sala del tribunal. Los dos tienen un hijo en común. El incidente es uno de los varios escándalos sexuales entre personal y reclusos que han asolado Delaware desde que los hombres empezaron a custodiar a las reclusas hace casi un cuarto de siglo. El juez dijo en la sala que Fred Way había excedido las pautas de sentencia, que solo exigían libertad condicional, porque era un comportamiento inaceptable por parte de un funcionario de alto rango del Departamento de Correcciones. Este caso no se puede comparar con el siguiente, porque el escándalo sexual se hizo público hasta que otros reclusos informaron del asunto a las autoridades superiores. Eugenio Dimas, un hombre que en su día ocupó un puesto de autoridad y confianza, se vio envuelto en un escándalo que empañaría para siempre su reputación. Como funcionario de prisiones en el Centro Correccional para Mujeres, Florence McClure, en el norte de Las Vegas, Dimas se vio envuelto en una aventura con una reclusa llamada Monique Maestas. Maestas, que estaba encarcelada por su papel en el brutal asesinato de un niño de 3 años, no era el tipo de reclusa con la que un funcionario de prisiones debería involucrarse. Sin embargo, Dimas se dejó arrastrar a una relación que finalmente le costaría su carrera y su reputación. Las autoridades dijeron que una reclusa del Centro Correccional para Mujeres. Florence McClure les avisó de la relación de Dimas con Monique Maestas. El informante advirtió a un comandante de la prisión de que Maestas, celosa, podría atacar a una tercera reclusa que supuestamente había estado coqueteando con el guardia. Varias reclusas afirmaron que Dimas y Maestas mantenían relaciones sexuales en una celda del Centro Correccional de Mujeres. 2 reclusas dijeron que se acercaron a Dimas, y Maestas estando más cerca de lo apropiado, lo que sugería que algo sexual estaba sucediendo entre ellas. Según los documentos, los funcionarios encontraron el número de teléfono móvil de Dimas, escrito en una nota adhesiva dentro de su celda, y la confrontaron al respecto. Inicialmente negó las acusaciones, pero luego admitió haber tenido una relación sexual con Dimas. El funcionario penitenciario dijo a los investigadores estatales que no había habido ninguna aventura, pero reconoció haberle dado a Maestas un colgante de la cruz egipcia conocido como Ankh, junto con fotos de él y su familia y su número de teléfono móvil. Y según los documentos judiciales, se oyó al oficial Dimas decirle a Maestas que la amaba, que la extrañaba, que la besaría por todas partes, que hacía planes para el futuro y que indicaba que estarían juntos. Las autoridades dicen que Dimas fue puesto en licencia, arrestado en febrero y despedido en abril de 2013. Este caso aún no es tan intenso como el siguiente, porque en el siguiente caso, el oficial correccional intimó con varios reclusos. Willie Williamson, que en su día fue un funcionario de prisiones de confianza en el condado de Hamilton, se convirtió en sinónimo de escándalo cuando fue declarado culpable de mantener relaciones sexuales con reclusas del Centro Correccional de Mujeres del oeste de Massachusetts, en Chicopee. Los cargos contra Willie Williamson fueron impactantes y profundamente inquietantes, y pusieron de manifiesto la grave violación de la confianza dentro del sistema penitenciario. Como funcionario de prisiones del Centro Correccional de Mujeres de Massachusetts Occidental, a Williamson se le confió la seguridad y el bienestar de las reclusas. Sin embargo, las acusaciones que salieron a la luz revelaron un patrón inquietante de mala conducta que finalmente condujo a su caída. Williamson fue acusado de mantener relaciones sexuales con reclusas,
una grave violación de las normas legales y éticas. La naturaleza de estos delitos fue particularmente atroz, dada la dinámica de poder inherente a un entorno penitenciario. Los reclusos, en virtud de su encarcelamiento, se encuentran en una posición vulnerable, y cualquier forma de contacto sexual entre un funcionario penitenciario y un recluso se considera no consentida por la ley debido al desequilibrio de poder inherente. La investigación sobre la conducta de Williamson comenzó después de que surgieran informes de comportamiento inapropiado, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas. Las acusaciones se tomaron en serio y se inició una investigación exhaustiva para descubrir la verdad. Esta investigación incluyó entrevistas con reclusos y personal, así como una revisión de las imágenes de vigilancia y otras pruebas que podrían corroborar las denuncias. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Williamson había incurrido en múltiples casos de conducta inapropiada con los reclusos. Las pruebas reunidas fueron lo suficientemente sustanciales como para justificar acciones legales, lo que llevó al arresto de Williamson y al posterior juicio. Tras el veredicto de culpabilidad, el tribunal pasó a la fase de sentencia, en la que el juez consideró la gravedad de los delitos y el impacto en las víctimas. Williamson fue condenado a 60 días en el centro penitenciario. La lista da un giro oscuro porque en el siguiente caso se trata de sexo no consentido. Agente de la institución correccional de Lowell. El arresto del agente de la institución correccional de Lowell marca un capítulo significativo y alarmante en la turbulenta historia del centro. El agente, cuya identidad se ha mantenido en secreto a la espera de una investigación más exhaustiva, se enfrenta a graves cargos que han conmocionado a la institución y a la comunidad en general. Los cargos en su contra incluyen múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, dirigidas específicamente a 2 reclusas bajo su supervisión a las que literalmente forzó. Estas acusaciones no solo son graves, sino que también son indicativas de los problemas sistémicos que han afectado a Lowell durante mucho tiempo. El arresto se produjo tras una extensa investigación iniciada después de que varias reclusas presentaran acusaciones de conducta sexual inapropiada. Estas valientes personas detallaron un patrón de comportamiento depredador por parte del oficial, quien presuntamente explotó su posición de autoridad para coaccionar e intimidar a sus víctimas. La investigación descubrió pruebas que respaldaban estas afirmaciones, lo que llevó al arresto del agente y a los cargos posteriores. El caso ha atraído una atención significativa, tanto por la gravedad de las acusaciones como por las implicaciones más amplias para la institución. En respuesta al arresto, la institución correccional de Lowell ha emitido una declaración en la que reconoce los cargos y afirma su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los reclusos. La institución se ha comprometido a cooperar plenamente con la investigación en curso y ha tomado medidas inmediatas para hacer frente a la situación. Esto incluye poner a la gente en licencia administrativa a la espera del resultado de los procedimientos legales y llevar a cabo una revisión interna de las circunstancias que rodean las acusaciones. La situación empeora porque en el siguiente caso, el guardia tiene más víctimas de conducta sexual inapropiada que en este último caso. Christopher S. Peck. Christopher Peck, que era guardia del campo de entrenamiento de Sussex, mantuvo relaciones sexuales con reclusas y fue condenado a pasar 3 años en prisión, probablemente todos en aislamiento, debido al riesgo de que otros reclusos hicieran daño a un exagente penitenciario entre ellos. Peck se había declarado culpable de 6 cargos de haber mantenido relaciones sexuales en un centro de detención y un cargo de mala conducta oficial. Su abogado había pedido al juez que impusiera una sentencia de libertad condicional, pero sin tiempo en la cárcel, alegando que Peck estaba recibiendo asesoramiento por adicción sexual y trastorno de estrés postraumático. Peck era un veterano de la Fuerza Aérea de EE-UU, dijo su abogado, y solo ahora está recibiendo terapia para manejar los efectos de la conducta sexual inapropiada que sufrió cuando era niño. Peck le dijo al juez que sabía que lo que había hecho daño a su familia, y dijo que había sido un alivio enfrentarse a sus problemas después de su arresto. Lo que hice estuvo mal. Buscaba afecto en el lugar equivocado y de la manera equivocada, le dijo al juez en el tribunal. Una mujer que testificó en la audiencia de sentencia dijo que era una de las reclusas con las que Peck había tenido relaciones sexuales y negó que fuera consensuado. Me sentí completamente indefensa, le dijo al juez Graves. Él tenía todo el poder en esta situación, añadió. Graves reconoció en su sentencia que Peck probablemente será recluido en aislamiento, lejos de cualquier otro recluso. Condenó a Peck a 6 meses de cárcel por cada uno de los delitos sexuales, lo que suma un total de 3 años entre rejas, además del tiempo que debe cumplir en libertad condicional.
El siguiente caso es más impactante porque el guardia solo fue puesto en libertad condicional sin ninguna consecuencia grave por su acción. Vasilios Hantsopoulos. En agosto de 2013, un preso de Baylor que esperaba una audiencia en el juzgado del condado de Newcastle practicó sexo oral a una oficial de seguridad superior de la policía del Capitolio mientras estaba encerrada. Vasilios Hantsopoulos entabló una conversación con la reclusa después de que ella usara un teléfono, y luego la llevó a una pequeña habitación donde las caricias condujeron al sexo, según los registros judiciales. Hantsopoulos, que entonces tenía 47 años, admitió el acto sexual a la policía. Más tarde fue acusado de ese delito y de tener relaciones sexuales con una segunda reclusa en junio, según muestran los documentos. Se declaró culpable de mantener relaciones sexuales en un centro de detención, y los fiscales retiraron un cargo de mala conducta oficial. Un juez le concedió la libertad condicional. El informe Moss descubrió que el sexo entre reclusos y personal era prevalente en Baylor, un problema exacerbado por una gestión disfuncional bajo el entonces alcaide Ryan, la falta de formación para todos los niveles de personal y la falta de un liderazgo claro en el tema. Los reclusos eran reacios a denunciar la conducta sexual inapropiada, estaban confusos sobre cómo quejarse y no confiaban en que se produjeran intervenciones, según el informe. Existía un amplio consenso sobre la existencia de relaciones inapropiadas entre el personal y los reclusos. Parece que a muchos guardias a veces se les da un tirón de orejas por sus acciones de conducta sexual inapropiada con las reclusas, como puede verse en el siguiente caso. Larry R. Clinkscale. Clinkscale, un veterano de 12 años que normalmente trabajaba en una prisión de hombres, pero que estaba en Baylor en una asignación de horas extras debido a la falta de personal, le ofreció dinero a la mujer a cambio de sexo, según los registros judiciales. Clinkscale la citó en un baño del personal, donde la llevó a un armario de suministros. Comenzó a acariciarla y tuvo sexo con ella en el suelo, dijo la policía. Después, le ordenó que limpiara el desastre, según los registros. La mujer recogió pruebas de ADN con una toalla de papel marrón y denunció el incidente. Aunque Clinkscale fue acusado de tener relaciones sexuales con la reclusa y la policía dijo que confesó el delito, la oficina del entonces fiscal general Beau Biden lo acusó de 2 delitos menores: mala conducta oficial y acoso sexual. Nicole Byers, portavoz del sucesor de Biden, Matt Dehn, dijo que se presentaron cargos menores porque la víctima quería evitar testificar en el juicio. Clinkscale se declaró culpable de ambos cargos y fue puesto en libertad condicional de bajo nivel. El siguiente caso mejora porque al menos el agresor no se sale con la suya. Roger Tompkins. Roger Tompkins, un veterano de 22 años que trabajaba en el Centro de Tratamiento de Liberación Laboral para Mujeres, junto a Baylor, obligó a una mujer a tener relaciones sexuales con él 3 veces en un día, diciéndole que estaría presente en una próxima audiencia disciplinaria y que podría enviarla de vuelta a la cárcel. Tuvo relaciones sexuales con ella 2 veces en la lavandería, durante las cuales fue interrumpido por una llamada de radio, y la llevó a un almacén para tener relaciones sexuales por 3ª vez. La reclusa le dijo repetidamente que no quería tener relaciones sexuales con él, dijo la policía, que recuperó ADN de una toalla de papel manchada de semen encontrada en el almacén. La policía presentó cargos de conducta sexual inapropiada en 2º grado contra Tompkins, quien finalmente se declaró culpable de haber tenido relaciones sexuales con ella y fue sentenciado a 6 meses tras las rejas. Anthony Antonio. La demanda de la ACLU de 2009 contra el Estado alegaba que el guardia Anthony Antonio irrumpió en la celda de una mujer después de enviar a otras personas de su planta a almorzar, y luego la obligó a hacerle sexo oral. La demanda alegaba que la conducta sexual inapropiada de los guardias era un problema generalizado y crónico que no solía ser denunciado a la policía o a los fiscales. La ACLU denunció que los investigadores de la prisión habían comprobado más de 25 casos de relaciones sexuales entre guardias y reclusos desde el año 2000, pero que normalmente los resolvían dejando que el infractor renunciara. Varias denuncias más de carácter sexual no pudieron ser corroboradas, según la demanda, poniendo fin a la investigación de la prisión. A pesar de que los funcionarios sabían que en el 99% de los casos puede haber una relación inapropiada. Los abogados del sistema penitenciario argumentaron que las afirmaciones de la demanda eran falsas, pero el caso de Antonio se resolvió antes de que el asunto pudiera resolverse. Antonio dijo a la policía que no era el único violador sexual y señaló que un compañero guardia supuestamente tenía relaciones sexuales con 4 o 5 reclusos, según la demanda. Ese guardia renunció días después, reconocieron las autoridades, aunque no se presentaron cargos.
También en 2009, un consultor contratado por el Estado publicó un informe mordaz sobre la seguridad sexual de los reclusos de Baylor, cuyas conclusiones se convirtieron en acusaciones en la demanda de Antonio. Los investigadores del Moss Group de Washington, D.C., estuvieron en Baylor entrevistando al personal y a los reclusos solo 10 días antes de que Antonio cometiera su crimen. El caso de Antonio planteó cuestiones más amplias sobre problemas sistémicos dentro de los centros penitenciarios, allanando el camino para el escrutinio de otras denuncias de conducta sexual inapropiada, como las que involucran a James Wyden. James Wyden. Las acusaciones hechas por April Yost contra James Wyden son impactantes y profundamente inquietantes, y pintan un panorama sombrío de la vida dentro de los muros del Centro de Liberación Laboral de Huntington. April Yost, una mujer que se vio envuelta en el sistema de justicia penal debido a delitos no violentos relacionados con su lucha contra la adicción, se convirtió en la figura central de un escándalo que expondría las vulnerabilidades y los desequilibrios de poder inherentes al sistema penitenciario. El relato de April Yost sobre sus experiencias con James Wyden comienza con una llamada aparentemente inocua por el interfono, que la convocaba al lavadero en plena noche. Esto no era algo inusual, ya que a menudo se llamaba a las reclusas para realizar diversas tareas a horas intempestivas. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche alteraría para siempre el curso de su vida. Según Yost, Wyden le ofreció acceso a la jaula, una pequeña habitación con lavadoras y secadoras gratuitas que normalmente se reservan para las nuevas presas. Este gesto, aparentemente un favor, rápidamente se volvió siniestro. Yost alega que una vez dentro de la lavandería, Wyden comenzó a hacerle insinuaciones inapropiadas, recordándole los favores que le había hecho en el pasado. Ella relata cómo Wyden comenzó a tocarse, dejando claro que era hora de que ella pagara por los privilegios que había recibido. El caso sigue avanzando lentamente por el sistema judicial penal. Él negó con vehemencia las acusaciones, alegando que le tendieron una trampa, mientras que el caso Wyden puso de manifiesto el abuso de poder por parte de los funcionarios penitenciarios. Las acusaciones contra Ricardo Hardy tomaron un rumbo diferente, revelando transacciones financieras que facilitaron relaciones inapropiadas. Ricardo Hardy. Ricardo Hardy, un exagente penitenciario adjunto de 52 años, fue acusado de mantener contacto sexual inapropiado con una reclusa. La cárcel del condado de DuPage, donde trabajaba Hardy, es un centro diseñado para albergar a reclusos en espera de juicio o que cumplen condenas cortas. Es un lugar donde la seguridad es de suma importancia, y el personal está capacitado para manejar una variedad de situaciones con tacto y precisión. Como oficial adjunto de prisiones, se esperaba que Hardy mantuviera estos estándares, asegurando que el entorno se mantuviera seguro y ordenado. La carrera de Hardy en la cárcel estuvo marcada por su participación en las operaciones diarias de la instalación. Formaba parte de un equipo responsable de garantizar que el entorno se mantuviera seguro y ordenado, una tarea que exigía integridad y profesionalidad. Su acceso a varias áreas de la cárcel, incluido el economato, lo situó en una posición de poder, que requería un alto nivel de confianza y responsabilidad. A pesar de las exigencias de su trabajo, la carrera de Hardy dio un giro dramático cuando surgieron acusaciones de mala conducta. Está acusado de tener un contacto inapropiado con una reclusa, un cargo que ha conmocionado a la comunidad y ha suscitado serias preocupaciones sobre la integridad del sistema penitenciario. Las acusaciones sugieren un abuso de confianza y de poder, ya que los fiscales afirman que Hardy hizo arreglos para que se depositaran $300 en la cuenta de la reclusa. Las acciones de Hardy pusieron de manifiesto abusos de confianza individuales, pero la demanda contra los guardias de la prisión de Nueva York expuso un patrón de abusos que se produjo en múltiples instalaciones a lo largo de los años. Guardias de prisiones de Nueva York. La demanda federal presentada contra los guardias de prisiones de Nueva York por conducta sexual inapropiada con reclusas es un relato escalofriante de abusos y traiciones dentro de los centros penitenciarios del estado. Esta demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, representa un importante desafío legal a las prácticas y la supervisión dentro de estas instituciones. La demanda ha sido presentada por 5 valientes mujeres, identificadas únicamente por los seudónimos Jane Stone, números del 1 al 5, que alegan haber sido objeto de repetidas agresiones sexuales por parte de guardias de prisiones varones. Las acusaciones abarcan varios años e implican múltiples incidentes de conducta sexual inapropiada, incluyendo agresiones sexuales, en 5 prisiones diferentes en todo el estado de Nueva York. Entre ellos se encuentran el Centro Correccional de Albion, una institución exclusivamente femenina, y el Centro de Detención de Lakeview, en Brockton, que alberga reclusos tanto masculinos como femeninos. Según la demanda,
El abuso no fue una serie de incidentes aislados, sino más bien un problema generalizado que se permitió que se agrave debido a fallas sistémicas dentro del sistema penitenciario. Los demandantes alegan que los guardias masculinos participaban habitualmente en actividades sexuales ilegales con reclusas, explotando su autoridad y la falta de poder de las reclusas para resistirse. Según se informa, estos actos se llevaron a cabo durante largos periodos, y algunas víctimas sufrieron agresiones repetidas. Uno de los aspectos más condenatorios de la demanda es la acusación de que los funcionarios de prisiones fueron cómplices en el encubrimiento de estos delitos. Eso no es demasiado sorprendente, teniendo en cuenta que la mayoría de los funcionarios de prisiones estaban involucrados en el crimen de una forma u otra. Los casos anteriores han sido sobre los propios guardias de la prisión que cometían abusos sexuales con las reclusas. Pero, ¿qué sucede cuando un guardia acepta sobornos para que otros reclusos varones cometan estos actos horribles con sus compañeras? Lo veremos en el próximo caso. A diferencia de la mala conducta directa de los guardias de Nueva York, el caso de David Lowe introdujo una nueva dinámica: permitir que los reclusos cometieran actos terribles al proporcionarles acceso a las reclusas. David Lowe. La noche del 23 de octubre de 2021 está grabada en la infamia dentro de los muros de la cárcel del condado de Clark. Fue una noche que comenzó como cualquier otra, pero que rápidamente se convirtió en caos y horror, alterando para siempre las vidas de 8 reclusas. Las acusaciones contra David Lowe, un funcionario penitenciario de confianza, pintan un cuadro escalofriante de traición y abuso de poder. Según la demanda, las acciones de Lowe esa noche fueron premeditadas y deliberadas. Se alega que aceptó un soborno de $1,000 de reclusos varones a cambio de las llaves de las celdas de las reclusas. Esta transacción, aparentemente inconcebible, en una instalación diseñada para proteger y rehabilitar, desencadenó una cadena de acontecimientos que conducirían a una noche de terror para las mujeres involucradas. Una vez que los reclusos obtuvieron las llaves, tuvieron acceso ilimitado a las celdas de las mujeres. La demanda describe cómo las reclusas, a las que se hace referencia como Jane Doe para proteger sus identidades, fueron sometidas a una serie de agresiones sexuales y conductas inapropiadas. La sensación de seguridad y protección que se suponía que debía proporcionar la cárcel se hizo añicos y fue sustituida por el miedo y la impotencia. El impacto de esa noche en las reclusas no puede exagerarse. Quedaron traumatizadas, su confianza en el sistema se rompió irrevocablemente. La demanda detalla el costo emocional y psicológico que el incidente ha tenido en las víctimas, destacando los efectos duraderos de tal violación. Las mujeres, que ya eran vulnerables debido a su encarcelamiento, se vieron aún más victimizadas por la misma institución destinada a protegerlas. Por ahora, el caso contra David Lowe sigue en curso, y el proceso legal continúa desarrollándose. El incidente de Lowe ilustró la corrupción dentro de las instalaciones, pero el caso de Anthony Martin extendió estas preocupaciones más allá de los muros de la prisión, vinculando la mala conducta con los delitos cometidos fuera de servicio. Anthony Martin. Las primeras acusaciones contra Martin salieron a la luz cuando varias reclusas se atrevieron a denunciarlo por conducta sexual inapropiada. Estas mujeres afirmaron que Martin se aprovechó de su posición al crear tareas especiales, lo que le permitió aislarlas de las cámaras de seguridad y de otros miembros del personal. En estos entornos aislados, Martin presuntamente obligó a las reclusas a realizar actos sexuales no deseados, utilizando su autoridad como influencia. Las acusaciones contra Anthony Martin provocaron una ola de escrutinio y un llamado a la acción dentro de los sistemas legales y penitenciarios. Inicialmente, la respuesta de las autoridades y de la administración de Rikers Island fue recibida con escepticismo y vacilación. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Martin logró conservar su puesto, lo que puso de manifiesto una preocupante laguna en la capacidad del sistema para abordar rápidamente tales conductas indebidas. Luego, en marzo, mientras estaba fuera de servicio en Queens, fue arrestado por presuntamente violar a una mujer de la comunidad. En ese caso, el fiscal de distrito actuó con rapidez. Martin fue acusado por un gran jurado en agosto de conducta sexual inapropiada en primer grado y se enfrenta a hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. Esta disparidad envía un mensaje escalofriante: que la dignidad y los derechos de los encarcelados valen menos que los de los que están fuera, dijo la abogada Anna Kuhl, que representa a una mujer que alega que Martin abusó de ella mientras estaba encerrada. Las acusaciones de Martin se vieron agravadas por delitos externos, mientras que el caso de José Figueroa Lizarraga puso de relieve la manipulación de la infraestructura penitenciaria para explotar a los reclusos vulnerables. José Figueroa Lizarraga.
Se alegó que José había manipulado deliberadamente las cámaras de seguridad para crear puntos ciegos, lo que le permitió cometer actos de conducta sexual inapropiada contra una reclusa que estaba en una asignación de trabajo. Esta reclusa alegó que fue llevada a la fuerza a la sala de control del guardia, donde ocurrió el incidente. Después de denunciar el incidente, la mujer fue atacada de nuevo, según la demanda, alegando que la segunda vez, incluso su solicitud de anticoncepción de emergencia, fue ignorada. Quedó embarazada y casi muere después de sufrir una hemorragia durante el parto. Figueroa Lizarraga también fue procesado por cargos penales y se declaró culpable de un delito menor de intento de conducta sexual ilegal por parte de un custodio. Fue condenado a 2 años de libertad condicional en agosto. Mientras que Figueroa Lizarraga utilizó puntos ciegos en la vigilancia, el caso de Naki Nunley puso de manifiesto la manipulación deliberada de las tareas laborales para aislar a las víctimas. Naki Nunley, un antiguo funcionario de prisiones de la FCI de Dublín, está acusado de conducta sexual inapropiada con reclusas. Utilizó estratégicamente las tareas asignadas en prisión para aislar a sus víctimas, asegurándose de que estuvieran lejos de la mirada protectora de las cámaras de vigilancia y de otros miembros del personal. Esta manipulación le permitió llevar a cabo su conducta sexual inapropiada con una sensación de impunidad, dejando a las víctimas sintiéndose atrapadas e impotentes. Las mujeres, ya vulnerables debido a su encarcelamiento, se vieron sometidas a insinuaciones y coacciones no deseadas, y su dignidad y seguridad fueron violadas repetidamente. Naki Nunley, que en su día fue un funcionario penitenciario de confianza en la Institución Correccional Federal de Dublín, California, se vio envuelto en un escándalo que sacaría a la luz el lado oscuro del sistema penitenciario. Su función en el FCI de Dublín era aparentemente mantener el orden y garantizar la seguridad, tanto del personal como de los reclusos, pero en su lugar utilizó su poder para explotar a las reclusas. Los abusos de Nunley en el entorno laboral sentaron un precedente preocupante, del que se hizo eco la mala conducta de Andrew Jones en las operaciones de cocina de la Institución Correccional Federal. Andrew Jones. Las acusaciones contra Andrew Jones, un antiguo supervisor de la Institución Correccional Federal de Dublín, California, son inquietantes y reveladoras de los problemas sistémicos del sistema penitenciario. Como supervisor de cocina, a Jones se le encomendó la supervisión de las operaciones diarias y la garantía de la seguridad y el bienestar de los reclusos a su cargo. Sin embargo, el poder que ejercía en este puesto, supuestamente, se convirtió en una herramienta de explotación y abuso. Las víctimas de la presunta conducta indebida de Jones han descrito un patrón de comportamiento que incluía comentarios inapropiados, contacto físico no deseado y agresión sexual directa. Según se informa, estos actos se llevaban a cabo en zonas apartadas de la instalación, lejos de las miradas indiscretas de las cámaras de vigilancia y otros miembros del personal. Las acusaciones contra Jones también han tenido un impacto más amplio en el propio centro penitenciario. Las revelaciones de mala conducta han dado lugar a un mayor escrutinio y a llamamientos a la reforma, poniendo de relieve la necesidad de cambios sistémicos para prevenir futuros abusos. La institución fue finalmente cerrada tras las numerosas controversias que emanaron de ella. El cierre de la Institución Correccional Federal de Dublín es un testimonio de la gravedad del problema y de la urgente necesidad de actuar. Los problemas sistémicos expuestos por Jones culminaron con el cierre de su centro, pero el caso de Shannon Correll, que implicaba agresiones directas en una cárcel más pequeña, reveló lagunas en la supervisión de los centros de detención locales. Shannon Correll. En una demanda federal, Christy Tutti y Tina Artiglio afirman que fueron agredidas en 2012 por la exagente de detención del departamento del sheriff del condado de Mojave, Shannon Correll, en la subestación de la cárcel del condado de Mojave en Vanderslice. Las mujeres afirman que los acusados no supervisaron a Correll, de 25 años, y que la subestación de la cárcel es inapropiada para las detenidas. Correll se declaró culpable en noviembre de 2012 de conducta sexual ilegal con Tutti. Otros 3 cargos por delitos graves fueron desestimados como parte del acuerdo de culpabilidad, según la denuncia. Correll, de Bullhead City, se declaró más tarde culpable de conducta sexual ilegal con Artiglio y fue condenado a prisión, según la denuncia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en la pantalla.